Vale. Bienvenidos a nuestra primera conferencia en el marco de las materias de política exterior de México. Les damos la más cordial bienvenida para este nuevo semestre que estamos iniciando y que va a representar un semestre muy especial porque vamos en un momento también a compartir este Facebook con el doctor Fausto Quintana, quien esta mañana nos acompaña, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales, quien para todas nosotras es un gusto contar con su presencia. También, bueno, pues con nuestro invitado, agradecemos a Jonathan de Vicente el que esta mañana nos pudiera acompañar y poder presentar ese trabajo que ha hecho sobre conceptos de política exterior, teorías y creo que otras cosas más que nos va a compartir esta mañana. Entonces, le damos a todos nuestros grupos la más cordial bienvenida y les cedo la palabra al doctor Fausto Quintana, nuestro coordinador, para que también dé algún mensaje esta mañana para el inicio de esta conferencia. Por supuesto, muchas gracias, Marlene. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes en este arranque del ciclo de conferencias de política exterior de México, justo con la presentación que hará Jonathan de Vicente, una presentación introductoria, conceptos, teorías de política exterior. Entonces, yo supongo y doy por hecho ya prácticamente que va a ser una presentación muy rica en cuanto a estos temas de política exterior. Quiero decir, y un poco recuperando lo que menciona la maestra Marlene Alcántara, que en realidad este ciclo de conferencias se da en el marco de los esfuerzos de nuestras profesoras del área de política exterior de México desde hace mucho tiempo. Se han venido institucionalizando para que los alumnos, los y las profesoras se integren en este trabajo. Un reconocimiento muy importante a la doctora Marlene Alcántara, a la maestra María del Consuelo Dávila, a la doctora Rosa Isabel Gaitán y por supuesto a la maestra Irene C.A. Prado, quien ha sido pionera y la responsable de este tipo de eventos. Antes de dar las palabras de inauguración, quisiera decirles que es un momento especial para el Centro de Relaciones Internacionales, para el área de política exterior de México, porque se cumplen 50 años de experiencia docente de la maestra Irene C.A. Prado en el área de política exterior de México, de nuestra disciplina, porque ella ha intervenido no solamente en política exterior de México, en estudios de América Latina, en política internacional, es y ha sido una profesora muy activa en nuestro trabajo de enseñanza-aprendizaje en el Centro de Relaciones Internacionales. Ha contribuido a la formación de internacionalistas, ha ayudado a exponer los estudios de política exterior que se realizan en la facultad, pero también ha traído estudios y especialistas de forma constante en nuestras instalaciones. Hace un trabajo excepcional de vinculación en materia de política exterior. Y yo recuerdo que lleva textos a los auditorios, los presenta justo con los autores y se establecen debates muy importantes en esta rama del conocimiento de la política exterior, pero bueno, también, como lo mencioné, en las otras. Entonces, un abrazo a la maestra Irene Sea, que sé que nos está viendo a través del Facebook, y muchas felicidades por estos 50 años. Vamos a tener oportunidad de hacer un festejo presencial. En su momento ya nos pondremos de acuerdo. Y habiendo dicho esto, en nombre de la doctora Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues damos por inaugurado este ciclo de conferencias de política exterior de México. Felicidades, les auguro mucho éxito, particularmente hoy a Jonathan. Muchas gracias. Gracias, Fausto, por tus palabras.
Y bueno, pues ahora vamos, comienzo esta conferencia. Maestra Consuelo, si fuera tan amable, presentar. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Bueno, pues qué gusto. Estamos festejando efectivamente el inicio de nuestras actividades complementarias obligatorias para los grupos de política exterior y qué bueno que coincide con pues un aniversario muy importante de trabajo académico y docente de la maestra Irene Sea. Estamos muy contentos de tener con nosotros al maestro Jonathan de Vicente. Muchas gracias, profesor Jonathan, por aceptar estar aquí esta mañana con nuestros alumnos. Seguramente va a ser una conferencia muy rica. Voy a permitirme dar algunos datos del profesor Jonathan de Vicente. Él es maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es licenciado en Relaciones Internacionales por nuestra facultad y también cuenta con estudios en el Instituto de Estudios Políticos de París. Durante su experiencia profesional, él se ha enfocado en el seguimiento y evaluación de proyectos en materia de desarrollo urbano, vivienda, derechos humanos, igualdad de género, ha participado en varias instituciones, ha estado cerca de procesos de implementación de la perspectiva de género en programas y proyectos, como es el caso de programas Ciudades Seguras. Ha colaborado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí, aquí me aparece una cosa rara en mi pantalla, espero que no se vea. Ha colaborado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Instituto Nacional Electoral, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la Embajada de Kuwait en México, realizó una estancia de investigación en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y actualmente es jefe de Departamento de Asuntos Internacionales de la Mujer en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde le corresponde dar seguimiento a la agenda internacional en materia de igualdad de género, así como a las actividades del Estado mexicano en el marco de su política exterior feminista. Él es parte de la Comisión de Estudios de Género del Centro Mexicano de Relaciones Internacionales, AC, en donde se realizan actividades de difusión sobre diferentes temas sobre igualdad de género desde la perspectiva internacional. También se encuentra cursando el diplomado en políticas públicas con perspectiva de género en el Colegio de México. Es actualmente profesor nuestro en el sistema de universidad abierta y educación a distancia en esta facultad, en donde imparte los cursos de construcción histórica de México en el mundo y de política exterior de México. Bienvenido, profesor Jonathan de Vicente. Mucho gusto por tenerlo aquí. Gracias, Muchísimas Marlene. gracias a la doctora Consuelo Dávila por la presentación. Bueno, quiero agradecer la invitación de las doctoras Rosa Isabel Gaitán, Irene Sea, Consuelo Dávila y Marlene Alcántara, que me han extendido para conversar esta mañana con todas y todos ustedes sobre política exterior. He de confesar que compartir el panel con ellas me recuerda a mi examen de grado, ya que ellas junto con el doctor Alfonso Sánchez revisaron mi tesis, por lo que los nervios están presentes. Espero no meter la pata y equivocarme, pero sí quiero mencionar esto. En dicho trabajo que presenté en su momento en la licenciatura, pues plasmé algunas de las ideas y propuestas que hoy quiero compartir con todas y con todos ustedes. También agradezco el apoyo de la coordinación del Centro de Relaciones Internacionales al doctor Fausto Quintana por la transmisión de esta evento a través de su Facebook Live y la difusión que le han dado a esta plática en redes sociales. Muchas gracias a las autoridades del Centro de Relaciones Internacionales. Bueno, desde mi experiencia como estudiante y profesor, consideraba que el eje de estudios sobre política exterior de México debería ser reestructurado, dándole una mayor carga a la parte teórica conceptual de la misma. Por ejemplo, en el plan de estudios que yo cursé, que es el plan 2008,
contemplaba únicamente 2 cursos sobre el estudio de la política exterior de México y un curso optativo sobre política exterior comparada. El curso Política Exterior de México 1 comprendía algunos aspectos teórico-metodológicos para el análisis de la política exterior, y él se centraba en analizar el siglo XIX desde la consumación de la independencia y hasta el fin de la Revolución Mexicana, por lo que el curso Política Exterior de México 2 se enfocaba al siglo XX y algunos temas de actualidad. Evidentemente ya no se volvían a mencionar algunos aspectos teórico-metodológicos o se hacía una revisión muy breve sobre el tema. Con el actual plan de estudios que se aprobó en 2015 y es el cual muchos estudiantes están cursando actualmente, se ha añadido un curso adicional al eje Política Exterior de México. En este sentido, el curso Política Exterior de México 1 tiene por objetivo general que el alumno conozca, analice y aplique los conceptos y definiciones de la política exterior, así como los métodos y enfoques para su análisis, lo cual desde mi perspectiva se presenta como un reto y una oportunidad tanto para el profesorado como para el alumnado. Un reto porque implica una revisión sobre lo que se ha escrito, analizado y discutido sobre qué es la política exterior. El reto no termina ahí, ya que la asignatura, al llamarse Política Exterior de México, también implica revisar lo que la Academia Mexicana ha hecho para analizar las particularidades de nuestra política exterior. En lo personal, también implica una actualización sobre los enfoques y temas relacionados con nuestro objeto de estudio. Pero quiero centrarme en las oportunidades que este curso de Política Exterior 1 representa para tanto los profesores como para los alumnos. Sin duda, contar con un curso teórico conceptual sobre política exterior abre nuevas vetas de investigación y de reflexión en torno a este apasionante tema. Probablemente para algunos alumnas y alumnos, esto sea poco práctico porque muchas veces consideramos que las teorías son algo innecesario, son aburridas, son tediosas y que al ser teorías no se cumplen. En el caso del campo de las relaciones internacionales, que la propia realidad se puede explicar por sí sola y sin tener que recurrir a estas teorías. También quiero mencionar que normalmente las y los estudiantes consideran que para investigar sobre un tema sobre política exterior de México deben centrar su estudio en un periodo presidencial y que poco se puede aportar al conocimiento, ya que hay diversos estudios al respecto. Esa necesidad de aportar algo distinto siempre estará presente en nuestros alumnos y alumnas. Justo en esto radica la oportunidad que tienen las y los estudiantes en este afán de aportar algo a la disciplina. Analizar alguna temática sobre política exterior, contando con un enfoque teórico conceptual, permitirá identificar elementos que los análisis previos no habían contemplado, además de hacer explícito la utilización de una teoría de enfoque para ella, cosa que no se incluye en muchos de los análisis sobre política exterior ya existentes y tampoco es una tarea sencilla, como parece. Les voy a proyectar una pequeña presentación que he preparado. Me parece que ya se ve. Bueno, entonces, de manera general he dividido esta presentación en 4 apartados y pretendo en esta plática vincular lo teórico del estudio de la política exterior con algunas referencias en la práctica docente y profesional. El primer tema que abordaré lo planteo en forma de pregunta. ¿Por qué reflexionar sobre conceptos, teorías y enfoques sobre política exterior? Con esto pretendo que reflexionemos sobre la necesidad que las y los interesados en estos temas contemos con herramientas teóricos conceptuales para analizar un tema en particular de política exterior, y dichas herramientas también sirven en el ejercicio profesional de las y los internacionalistas. En este punto también mencionaré algunas aproximaciones para entender qué se debe entender por política exterior. Como segundo punto, abordaré algunas teorías y enfoques para el análisis de la política exterior. Con ello quiero señalar que en el caso del análisis de la política exterior, se han desarrollado distintos esquemas teóricos que al ser contrastados en la realidad han arrojado y resultado tanto resultados positivos como negativos en la aplicación de los mismos. La contrastación ha llevado a que estos marcos analíticos incorporen nuevos conceptos o herramientas para tener una mejor comprensión de la realidad, y en otros casos, la contrastación ha llevado a crear nuevas explicaciones, por lo que se puede decir que la política exterior cuenta con una amplia gama de enfoques y teorías para su análisis.
En tercer lugar, pretendo reflexionar sobre el estudio de la política exterior de México, particularmente sobre los problemas que radica con la falta de una tradición conceptual que denomina Blanca Heredia, ya que para el análisis y la investigación de la política exterior de un país como México, ha llevado muchas veces a la aplicación de categorías que poco explican su naturaleza y su comportamiento. Finalmente, quiero hacer una reflexión sobre el futuro de los estudios de política exterior en el contexto de la pandemia y más allá. Estoy consciente que todas y todos estamos hartos que a todo evento académico que existe se le agrega en el contexto de la pandemia y más allá, en la era COVID-19, en la pandemia y pospandemia. Prometo que en esta parte no los abrumaré sobre datos sobre la situación actual de la misma, pero quiero compartir con ustedes lo que observo desde el ejercicio profesional sobre los retos que en los próximos años estarán presentes en los estudios de política exterior, tanto desde el abordaje teórico conceptual, así como los nuevos temas que pueden ser del interés para ustedes en sus futuras investigaciones. En este primer punto, ¿por qué reflexionar sobre conceptos, teorías y enfoques sobre política exterior? Como muchas y muchos de ustedes, la principal motivación que incidió para querer estudiar relaciones internacionales es la posibilidad de ingresar al servicio exterior mexicano. Para mí era claro que el quehacer del internacionalista se ceñía a trabajar en la Cancillería y que era la única forma de comprender qué eran las relaciones internacionales y sobre todo la política exterior, ya que es ahí donde se ejecuta. Evidentemente la oferta laboral es amplia si así nos los proponemos y evidentemente la disciplina es tan multidisciplinaria que nos permite desempeñarnos en otras áreas de la misma. Sin embargo, en mi afán por centrarme en estudiar política exterior, esto me llevó a tomar decisiones un tanto erróneas dentro de mi formación académica y seguí en mi presente esta inquietud para abordar los temas de política exterior. En mis años como estudiante me encontraba en un laberinto sin salida ante mi incapacidad de entender qué era la política exterior. Fue hasta que comencé a cursar los entonces seminarios de titulación en Relaciones Internacionales de México con la doctora Gaitán, que comencé a ver claridad. Posteriormente, me permitió asistirle en sus cursos de política exterior y fue cuando comencé a direccionar el camino para lo que quería investigar y a lo que me quería dedicar profesionalmente. En uno de sus textos, que posteriormente se convirtió en el capítulo teórico conceptual de su tesis de doctorado, ella plantea lo siguiente: esbozar una propuesta para estudiar la política exterior de México se relaciona en términos amplios con las cuestiones epistemológicas, las relativas a la producción del conocimiento, las que tienen que ver con la relación entre sujeto y el objeto. En esta interacción que permite al primero tener una aproximación cognitiva hacia el segundo. Nos remite también a la búsqueda del conocimiento científico en las ciencias sociales y más específicamente en las relaciones internacionales. También añade que estudiar política exterior de un país puede ser una tarea apasionante si el espíritu de que la emprende es inquisitivo y audaz. Puede ser también un laberinto en el que cualquier bien intencionado puede perderse y convertirse así en una caja de múltiples reflejos, como aquella historia oriental en la que el maestro se refleja en miles de espejos, en los que se multiplica su presencia sin poder distinguirse el maestro de sus reproducciones. En lo personal me consideraba inquisitivo y audaz, y para enfrentar el reto que implicaba estudiar la política exterior, en este caso en nuestro país. Lo que la doctora Gaitán no advertía en su texto es que ya en el ejercicio profesional, la persona que se dedica a la política exterior es que también estaría llena de frustraciones y de aún mayores cuestionamientos. Aquí, por ejemplo, quiero compartir con ustedes una experiencia profesional que pasa recurrentemente ahora que me encuentro laborando en Cancillería. Muchas y muchos estudiantes que realizan su servicio social dentro de la Cancillería, evidentemente quieren saber cómo funciona esto de la política exterior y saber cómo es que se ejecuta. Yo también era de la idea de que había una planeación, juntas muy largas y extensas sobre las decisiones que se tenían que tomar en la materia. Sin embargo, ya en el ejercicio profesional, no es que esto no ocurra, sino que a la par ocurren muchos procesos y en los cuales, por ejemplo, las personas prestadoras de servicio social tienen una participación directa. Uno de los ejemplos más claros es el apoyo que nos brindan a elaborar perfiles de distintas personas funcionarias de todo el mundo. Es una actividad tediosa, he de confesar, que también yo he hecho en su momento,
porque es prácticamente investigar sobre una persona en particular y hacer su semblanza de vida en una hoja. Esto que parece algo tan tedioso, por así decirlo, resulta importante para la persona que toma decisiones, porque en una pequeña hoja que una persona de servicio social realiza, puede desencadenar que las negociaciones, las conversaciones que se tengan entre contrapartes sean más fluidas. O sea, por ejemplo, en esos perfiles que les menciono, muchas veces se incluyen datos curiosos o personales de la contraparte, y eso permite en muchas cuestiones que las negociaciones o las pláticas tomen un carácter muchísimo más ameno, y sobre todo permitirá la generación de acuerdos, ¿no? Evidentemente esto no se nos enseña en las clases de política exterior, de que gran parte de nuestras actividades que desempeñaremos tiene que ver junto con realización como tareas muy mecánicas, ¿no? Créanme que en más de una ocasión me cuestiono si era necesario enfrascarme en tanto rollo sobre esto que llamamos política exterior y sus teorías y enfoques, ya que lo único que en verdad ocupo día a día es un procesador de textos, porque redacto oficios y comunicaciones para otras dependencias y las representaciones de México en el exterior, un manejo intermedio de Excel para las cuentas, sí, las matemáticas incluso están presentes en el quehacer de la política exterior, y leer y redactar en inglés, herramientas que muchas y muchos tienen hoy en día. Con esto no quiero decir que dejen sus estudios de relaciones internacionales y se lancen de una vez a este campo. Sin embargo, realizando un ejercicio retrospectivo, el contar con las bases sólidas sobre conceptos y teorías sobre política exterior, así como de historia de México y mundial, me han permitido comprender que no he estado del todo equivocado y que esta necedad para abordar de manera científica la política exterior es más necesaria tanto en la academia como en las labores que desempeño como funcionario público. Un ejemplo muy concreto que les puedo traer a colación es que el año pasado nos llegó una resolución que se iba a presentar en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la situación de las mujeres y niñas en Palestina. Esta resolución, digamos que en términos de derechos humanos, así como de igualdad de género, está muy bien redactada. También, curiosamente, tenía mucho apoyo porque por parte de países, justamente por lo bien redactada que estaba en términos de derechos humanos e igualdad. Sin embargo, había ciertas cuestiones en la resolución en la que al aceptarla, estabas haciendo un cuestionamiento sobre algunas actitudes que el Estado de Israel implementa hacia las mujeres palestinas. Evidentemente, conociendo un poco de la historia del conflicto árabe-israelí, así como de la postura de México ante este, pues puedes entender que a pesar de que el lenguaje está correctamente sustentado en términos de derechos humanos e igualdad de género, por cuestiones políticas, así como la tradición en la posición de nuestro país sobre el conflicto, pues evidentemente no era pertinente apoyarla, ¿no? Entonces, la posición final de México sobre esta resolución en particular iba a ser en abstención. Retomando lo que decía el texto de la doctora Gaitán sobre la importancia de plantear y revisar la política exterior desde un punto de vista teórico y conceptual para generar conocimiento, es justamente lo que me llevó a centrar parte de mi investigación, a hacer un recuento de las diversas acepciones que hay sobre política exterior, así como las teorías y enfoques para su análisis. Antes de comenzar a lanzar algún tipo de definición sobre qué es política exterior y revisar algunas de sus teorías y enfoques, quiero aclarar que al ubicarnos en el plano de las ciencias sociales, no puede haber una definición absoluta sobre nuestro objeto de estudio. Las distintas voces que han tratado de definir y estudiar desde su óptica ha contribuido a enriquecer en este campo particular de las relaciones internacionales. Creer que existe una sola visión o forma de abordar el estudio de la política exterior o de cualquier otra rama de las ciencias sociales es incluso contraproducente, y podemos caer en que esos análisis no cumplan con la rigurosidad científica que nos demanda la disciplina. También quiero aclarar que ningún concepto o enfoque es mejor que otro. Todo dependerá de lo que queramos analizar. Muchas veces se nos presentará la analogía de los lentes de color.
esta analogía siempre es utilizada cuando empezamos a utilizar alguna teoría o algún método de investigación. Si nos ponemos unos lentes de color amarillo, veremos la realidad de color amarillo. Si los vemos rosa, nos ponemos unos lentes rosas, lo veremos rosa o del color que nosotros queramos. Y esto no quiere decir que estemos erróneos en esta identificación de la realidad, simplemente es la interpretación por la cual vamos a plantear los análisis, ¿no? Ahora sí partamos con el análisis sobre qué entendemos por política exterior. No podemos afirmar que las relaciones internacionales sean la suma de las políticas exteriores de los estados, porque simplificar el campo de estudio de ambas. Por este motivo, prevalece la discrepancia sobre si la política exterior es una subdisciplina de las relaciones internacionales o constituye una rama de conocimiento autónomo. Para algunos autores, la política exterior se identifica con las relaciones internacionales, es decir, relaciones internacionales y política exterior son términos sinónimos. El desarrollo científico de la política exterior está ligado al de las relaciones internacionales, por los que se han llegado a confundir los términos. El problema anterior se complejiza si consideramos que en el ámbito de la política exterior también ha sido abordado por otras disciplinas como la ciencia política, la historia, la sociología y el derecho internacional. Todas ellas han intentado explicar qué es la política exterior, pero ha sido en el campo de las relaciones internacionales donde ha encontrado su consolidación científica, debido a que en su contexto se han desarrollado distintos enfoques y teorías para su análisis. La Primera Guerra Mundial contribuyó a esclarecer la confusión en el uso de los términos política exterior y relaciones internacionales. Tras el conflicto bélico prevaleció un enfoque idealista para el estudio de la realidad internacional, y en el seno de la Sociedad de Naciones se instauró el interés de evitar la guerra mediante la cooperación y el apego a los principios del derecho internacional. Sin embargo, un nuevo conflicto a escala mundial puso en tela de juicio la visión idealista de las relaciones internacionales. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, surge sobre todo en la academia anglosajona una nueva generación de estudiosos que, aferrados a un pragmatismo de ultranza, están dispuestos a no caer de nuevo en la trampa de un idealismo que se ha demostrado incapaz de evitar la guerra. De esta manera, el realismo político ganó gran relevancia en los estudios de relaciones internacionales y en los de política exterior. Fue la primera corriente teórica en tratar a la política exterior como una esfera dentro de la disciplina. Con las propuestas teóricas del realismo, la política exterior se desarrolló como una esfera separada del estudio de la disciplina de relaciones internacionales. En sus inicios se centró exclusivamente en la conducta de los estados, dejando la disciplina de relaciones internacionales el estudio del comportamiento del sistema internacional. En otras palabras, los análisis de política exterior se centraron en el nivel estatal. Lo anterior ha provocado que otros actores, factores o niveles de análisis no sean considerados para el estudio de la misma. La reducción al nivel estatal de la política exterior demostró ser un gran error. Los estados no son entes abstractos y aislados. Muchas veces consideramos que la política exterior es algo intangible y en el cual el Estado es el único actor presente, ¿no? Y aparte es como visto como un ente, digamos, sin forma. Sin embargo, actualmente en la política exterior mexicana, por ejemplo, tenemos la participación muy activa de organizaciones de la sociedad civil en la política exterior. Estas organizaciones tienen una capacidad de incidencia en las agendas de política exterior bastante fuerte y evidentemente esto no es analizado por el realismo. Conceptualizar a la política exterior también es más difícil de lo que parece. Se habla de ella, pero no se comprende cabalmente qué es y sobre todo qué no es. Muchos de ustedes observarán en distintos medios de comunicación el uso indiscriminado del concepto de política exterior, así como el de relaciones internacionales, diplomacia o negociaciones internacionales. Este mal uso del lenguaje de nuestra disciplina ha contribuido a que sea todavía más complicado identificar nuestro objeto de estudio. La forma más simple de conceptualizar a la política exterior es plantearla como el estudio de las acciones de los estados que se dirigen hacia el exterior, pero se originan internamente. Sin embargo, el concepto va más allá de esta explicación,
puesto que en ella interfieren más que el Estado a pesar de ser el único actor de las relaciones internacionales que puede llevarla a cabo. La conceptualización de política exterior pueden ser agrupadas en dos categorías principales: los enfoques orientados al Estado y los enfoques orientados a actores plurales. Los enfoques orientados hacia el Estado están ligados a la visión realista de la disciplina. Hans Morgenthau, el principal teórico de esta corriente, concibe la política exterior como la lucha entre los estados por el poder. Esta se vuelve entonces una herramienta del Estado para defender su interés nacional. Los realistas consideran que la defensa de los intereses nacionales constituye la esencia misma de toda política exterior y que ésta no puede someterse a otro principio que al del interés nacional. Con esta escuela de pensamiento que han ligado los conceptos de política exterior e interés nacional, constituyendo así una relación inquebrantable. Sin embargo, nos podemos preguntar qué es el interés nacional, cómo se construya, ¿en verdad es un interés nacional? Y cómo se representa en el ejercicio de la política exterior. El concepto que ofrece Morgenthau deja claro que la política exterior es exclusiva del Estado, el cual es visto como un ente racional y unitario que busca a toda costa preservar el poder y satisfacer su interés nacional. Celestino de Arenal brinda un concepto que sigue la misma línea del realismo. La política exterior debe entenderse como el estudio de la forma en que un Estado lleva sus relaciones con otros Estados, se proyecta hacia el exterior, es decir, se refiere a la formulación, implementación y evaluación de las opciones exteriores desde el interior de un Estado, vistas desde la perspectiva del mismo, sin atender a la sociedad internacional como tal. La propuesta que hace Celestino del Arenal es interesante porque habla de la implementación y de las opciones que tiene el Estado para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, considero que el problema principal del concepto mencionado, así como aquellos que centran su atención en el Estado, es el de no atender al resto de la sociedad internacional, como un factor que puede limitar o propiciar el éxito y o fracaso de la política exterior. En cuanto a la visión, estos enfoques que se centran en el Estado puede considerarse como reduccionista. Toman únicamente el contexto nacional y no destaca la importancia de los elementos exógenos para el análisis de la política exterior. Si bien el Estado es el único que puede llevar a cabo la política exterior, esta no es producto de un ente abstracto. En todo caso, es el resultado de la participación de los actores que se desarrollan al interior de ese Estado, los cuales están condicionados por el ámbito tanto interno como externo. De lo anterior podemos deducir que los conceptos de política exterior que se centran en la multiplicidad de actores, que es el segundo enfoque y que yo propongo en esta revisión que he realizado, la multiplicidad de actores contribuye a un mejor entendimiento de nuestro objeto de estudio. Cabe resaltar que estos conceptos abordan a la política exterior como un proceso. Este tipo de concepciones sobre política exterior se relacionan más con las corrientes teóricas como el liberalismo y el constructivismo, así como las aproximaciones conceptuales propias que han desarrollado en el estudio de la política exterior, tales como el proceso de toma de decisiones, el estudio de burocracia y el análisis en niveles. En la clasificación donde convergen distintos actores, la política exterior es el estudio de la conducta y práctica de las relaciones entre diferentes actores, primordialmente los estados en el sistema internacional. Con este concepto es claro que están involucrados otros actores, los cuales se encuentran inmersos en un determinado sistema internacional, el cual condiciona su participación. Un concepto más que podemos definir dentro de esta categoría de actores plurales es que la política exterior se refiere al conjunto de prioridades o preceptos establecidos por los líderes nacionales para servir como líneas de conducta a escoger entre diversos cursos de acción en situaciones específicas y dentro del contexto de su lucha por alcanzar sus metas. La política exterior en última instancia está hecha por personas, por lo que las preferencias de los que detentan el poder estarán presentes en su formulación y ejecución. A las personas tomadoras de decisiones se les presenta diversos escenarios y dependerá de varios contextos y factores, tanto su actuación como su intervención en asuntos externos. Con esta primera parte de la exposición, quiero señalar que a pesar de que pueden existir diversas acepciones sobre lo que entendamos sobre política exterior, dependerá también de
del tema particular que queramos analizar sobre política exterior. Las definiciones que he mencionado simplemente son para enmarcar algunas de las propuestas que han realizado diversos autores. Pasando a las teorías y enfoques para el análisis de la política exterior, tanto el surgimiento y la profundización de la disciplina de relaciones internacionales como el de política exterior tienen su origen en la academia anglosajona. Es importante destacar que fueron los primeros en dar orden y generar explicaciones al naciente campo de estudio después de la Primera Guerra Mundial, misma que se consolidaron en el contexto de la Guerra Fría. Si bien es importante el avance científico que se dio para explicar a las relaciones internacionales y en particular a la política exterior, hay que resaltar que cualquier objeto de estudio con un enfoque teórico limita las explicaciones de lo que estamos investigando y puede suponer el fracaso del propósito de la teoría, es decir, la comprensión. En este sentido, la construcción de temas analíticos debe fundamentarse en la posibilidad del contraste permanente con la realidad. En el caso de política exterior, se han desarrollado esquemas teóricos que al ser contrastados en la realidad han arrojado resultados tanto positivos como negativos en la aplicación de los mismos. La contrastación ha llevado a que estos marcos analíticos incorporen nuevos conceptos o herramientas para tener una mejor comprensión de la realidad internacional. En otros casos, estos ejercicios de contrastación han llevado a crear nuevas explicaciones, por lo que se puede decir que la política exterior en su corta vida, como área de estudio, cuenta con una amplia gama de enfoques y teorías para su explicación. La multiplicidad de esbozos teóricos para abordar el estudio de política exterior se puede dividir en dos categorías: aquellos que tienen algo que decir sobre la política exterior y aquellos otros consagrados específicamente a la misma. Dentro de la primera clasificación encontramos las explicaciones que distintas teorías de relaciones internacionales proporcionan, entre ellas la teoría realista, la liberal, la teoría crítica y el constructivismo. La utilización de estos marcos teóricos permiten dar explicaciones generales, destacar estructuras, actores y parámetros de acción. En ellas, su núcleo explicativo sigue gravitando en relación con el concepto de interés nacional. Más adelante explicaremos que no necesariamente es así. La teoría crítica, por ejemplo, y el constructivismo incorporarán otros elementos para el análisis de la política exterior. En esta lámina que les presento, voy a hacer de manera rápida una explicación de cómo estas teorías propias de las relaciones internacionales han sido incorporadas para el análisis de la política exterior. La primera teoría que tenemos es el realismo. Esta teoría se presentó como un mapa mental más apropiado para el análisis de la sociedad internacional que acaba de salir de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Como comenté hace un momento, Hans Morgenthau fue el principal teórico de esta teoría y se distinguió por poner las bases del pensamiento realista sobre los teóricos americanos de las relaciones internacionales y por aplicar dicho pensamiento en el análisis de la política exterior de Estados Unidos. El realismo está inspirado en la tradición jovesiana, la cual describe las relaciones internacionales como un estado de guerra, de todos contra todos, de tal manera que los intereses de un estado son excluyentes respecto de los de cualquier otro estado. Para los realistas, el estado es el actor principal de las relaciones internacionales y el único encargado de llevarla a cabo. El elemento principal que permite al realismo político encontrar su rumbo en el panorama de la política internacional es el concepto de interés definido en términos de poder. La defensa del interés nacional es la esencia misma de toda política exterior, de acuerdo con los realistas. El interés nacional está determinado por las tradiciones políticas y el contexto cultural, dentro del cual formula una nación su política exterior. Morgenthau añade que el concepto tiene dos elementos, uno lógicamente necesario y en este sentido inexcusable, y otro que es variable y viene determinado por las circunstancias. El primero de estos elementos es la supervivencia del Estado, y el segundo tiene que ver con el aumento de sus capacidades, es decir, la lucha por el poder a nivel internacional. El realismo tiene diversas contribuciones al análisis de la política exterior, sobre todo porque fue el primer enfoque teórico en tratarla de manera científica. Sin embargo, el realismo también tiene sus limitantes. Pretendió ser una teoría general
que no es aplicable de manera automática a la política exterior de otros estados, que no fueran Estados Unidos en este caso. El análisis realista de la política exterior sirve para estudiar los casos de aquellos estados que son considerados como potencias internacionales y tienen grandes intereses allende a sus fronteras. Por su parte, la teoría liberal proviene de la tradición kantiana. Para los liberales, las relaciones internacionales se definen a partir de los lazos sociales transnacionales que unen a los individuos de nacionalidades diferentes. En esta tradición, tuve un problema. Se dejó compartir la pantalla, ¿verdad? Permítanme solucionar este problema. Sí, se dejó de compartir, Jonathan. Ya, creo que y aprovechamos, perdón, para invitar a nuestros alumnos a empezar a dejarnos sus preguntas y comentarios para al final abrir un espacio justamente para la interlocución con Jonathan. Permítame. Perdón, regresando al tema del liberalismo. Como les decía, para los liberales las relaciones internacionales se definen a partir de los lazos sociales transnacionales que unen a los individuos de nacionalidades diferentes. En esta tradición el Estado pierde relevancia a favor del individuo. Se parte de la idea de que la comunidad humana, los intereses de todas las personas son idénticos. El liberalismo retoma varias ideas del idealismo que imperó tras la Primera Guerra Mundial, tales como la armonización de intereses, la improductividad de la guerra, la necesidad de instituciones internacionales. La novedad es que la incorporación de conceptos tales como democracia, rendición de cuentas, libertades individuales y libertades políticas y económicas están presentes. En cuanto a los aportes de la perspectiva liberal al estudio de la política exterior, encontramos la introducción de los actores no estatales y de procesos como interdependencia y transnacionalismo. El enfoque liberal, al centrarse en el individuo, se confronta con el enfoque del realismo que se centra en el Estado. Muestra la importancia que tiene el individuo para el enfoque liberal es que para el análisis toma en consideración a los derechos humanos, los intereses comerciales internos o más complicado las combinaciones de ambos, junto con las instituciones internacionales. Algunos estados, principalmente los europeos, han adoptado estas ideas como principios de política exterior y las respaldan en las instituciones internacionales. Las instituciones internacionales aparecen como una estructura sistémica en la que se pueden armonizar los intereses de los estados, puesto que viven en un sistema anárquico. En ellas se pueden solucionar conflictos interestatales y diferencias comerciales, entre otros problemas comunes. Estos organismos internacionales que se conformaron después de la Segunda Guerra Mundial han jugado un papel importante en la definición de las agendas de política exterior y demás actores de la sociedad internacional. Los temas de seguridad nacional y defensa del interés nacional para el enfoque liberal son importantes, pero no son los únicos. Se destacan los temas de comercio, desarrollo, cambio climático, cooperación internacional, derechos humanos, entre otros. Justamente la perspectiva liberal de la política exterior es importante porque introduce una multiplicidad de actores y de temas. Sin embargo, los ideales que sustentan en ocasiones no son seguidos al pie de la letra por los estados denominados como liberales, en gran medida porque en ellos persisten contradicciones propias a estos temas que respaldan en los organismos internacionales. Creo que ya se volvió a ver la pantalla, ¿verdad? Permítame. Permítame. Bueno, entonces estamos en la teoría liberal y ahora pasamos a la teoría crítica, la cual es una contraposición en gran medida a la teoría realista,
y sobre todo es importante para los estudios de política exterior de países como México, así como de los países latinoamericanos. Permítame. La teoría crítica retoma sus postulados del marxismo. Puede ser considerada como una tesis contraria al realismo, como les había comentado, y esta corriente utiliza una crítica a la globalización, así como a la idea de progreso en la que supuestamente ha llegado la humanidad. Recalca la desigualdad que prevalece en los estados y al interior de ellos. Sostiene que los medios de comunicación son una herramienta de dominación. En cuanto a la aplicación de la teoría crítica en los estudios de política exterior, la misma se incorporó para analizar el peso que tiene el sistema internacional sobre la economía política de los países en desarrollo. En el caso de América Latina, un trabajo pionero en la incorporación de manera implícita a la teoría crítica es el de Heraldo Muñoz, quien en 1987 publicó El estudio de las políticas exteriores latinoamericanas, temas y enfoques dominantes. Para Muñoz, una de las características esenciales de la política exterior de los países latinoamericanos es la preocupación por el tema del desarrollo, por los asuntos relacionados con la autonomía regional y nacional, así como el papel que juegan los Estados Unidos en la zona. Por su parte, Blanqueredia señala que las características de las políticas exteriores de los países dependientes presentan las siguientes características. Nacen a la vida independiente con una serie de limitaciones de orden interno y externo. Dentro de las condicionantes externas, cita la naturaleza del sistema internacional y las características del medio regional. La política exterior persigue objetivos múltiples, busca seguridad, financiamiento, reconocimiento y prestigio. Durante la primera parte de su vida independiente, lo primero es el ámbito interno. La política exterior tiene como fin ayudar al orden y control internos y a la construcción propia del Estado. La debilidad de la política exterior está directamente relacionada con el desarrollo interno y a la subordinación de la estructura internacional. Sin duda, la propuesta que nos plantea Blanqueredia vincula estrechamente los planos económico y político en sus dimensiones interna y externa, con un elemento de desarrollo económico. Este elemento puede encontrarse como una variable para explicar y caracterizar la política exterior de los países en desarrollo. La siguiente teoría de relaciones internacionales es el constructivismo. Para el constructivismo, los conceptos y las formas de relacionarse entre los sujetos son una construcción social, es decir, una sociedad que es producto de esa construcción determina el significado de algo. A grandes rasgos, el constructivismo analiza las maneras en que las normas, instituciones y otras características culturales del ámbito nacional e internacional afectan los intereses y las políticas de los estados. En lo que respecta a la aportación al estudio de la política exterior, el constructivismo contribuye a su análisis en tres distintas maneras. El análisis de las burocracias y la toma de decisiones, así como el impacto de la sociedad internacional en la práctica de la política exterior de los estados. El constructivismo estudia las burocracias y a los actores no estatales como entes racionales con una psicología propia, todos ellos productos de una construcción social. Actúan por intereses que ya fueron preestablecidos en un proceso de construcción. A diferencia del enfoque propio que se encarga de estudiar las burocracias en el constructivismo, estas son vistas como agencias en las que los distintos agentes, en este caso las y los burócratas, hacen innumerables acciones, en este caso ejecutan la política exterior que puede ser considerada como una institución de acuerdo a este enfoque. Una contribución más del constructivismo para el análisis de la política exterior es la separación multinivel y el énfasis en la simultaneidad de la política internacional y de la política interna, por lo que las relaciones entre estados, las organizaciones internacionales, los actores no estatales y otros están estrechamente vinculadas. Ahora quiero pasar a explicar algunos de los enfoques propios de la política exterior, que en este caso me centraré en tres, que es el proceso de toma de decisiones, el estudio de las burocracias y los niveles de análisis. Estos enfoques pueden considerarse como enfoques propios para el análisis de la política exterior, dado que sus principales exponentes no recurrieron a explicaciones teóricas de las relaciones internacionales u otras disciplinas. Dichas aproximaciones se generaron a partir del estudio de la política exterior como una rama autónoma del conocimiento. Decimos que son enfoques y no teorías porque no logran conformarse como tales por la falta de una premisa filosófica.
No obstante, debemos de tener en cuenta que los enfoques de política exterior tratan a esta como una disciplina autónoma. Algunos de los ejemplos que a continuación mencionaré señalan que la política exterior era un asunto complejo y por lo tanto las explicaciones de las teorías de relaciones internacionales eran insuficientes para explicar las dinámicas propias de la política exterior. Otros enfoques que también pueden considerarse como propios, pero no retomaré en esta ocasión, tienen que ver con los relacionados con modelos racionales, psicológicos y neurológicos del proceso de toma de decisiones, procesos tanto racionales y psicológicos en el proceso de toma de decisiones, el enfoque que relaciona actores y estructuras en el análisis y los que incorporan el ambiente, entendido como el momento en el que se ponen en marcha las acciones de política exterior. En cuanto al tema de proceso de toma de decisiones, en alas de la política exterior desde el punto de este enfoque, parte de los estudios que realizaron autores como Zeitner, Brock, en 1963. Su trabajo inspiró a los investigadores a mirar debajo del nivel de análisis del Estado-Nación. Snyder y sus colegas siguen considerando al Estado-Nación como el nivel fundamental para el análisis. Sin embargo, descartan al Estado como una abstracción metafísica. Al hacer hincapié en el proceso de toma de decisiones como foco central, para estos autores el Estado es la suma de los actores que en él interactúan. El proceso de toma de decisiones hace énfasis en aspectos psicológicos referente a las elecciones individuales, grupales y en coalición que afectan las acciones de un país en el escenario internacional. En este enfoque representa un camino importante para la investigación porque la forma en la que toman las decisiones pueden dar forma a la eventual elección, es decir, un actor puede llegar a un resultado diferente dependiendo del proceso de decisión. Las ventajas de adoptar este enfoque para el análisis de la política exterior es que puede descubrir el proceso cognitivo que conduce a la toma de decisiones en política exterior y entrar en la mente de los líderes que toman las decisiones, además de proporcionar un entendimiento más profundo en las bases, motivaciones y percepciones del Estado en relación con el exterior. En cuanto al enfoque del estudio de las burocracias y su papel en la política exterior, el estudio se enfoca en la interacción de los actores burocráticos involucrados en el juego de negociación y competencias de preferencias. Su objetivo no es en términos de producción de organización, parte de la base que el sujeto tira y afloja sobre lo que es la política. La política exterior es entonces, de acuerdo a este enfoque, el resultado de las preferencias de un grupo dentro de las estructuras gubernamentales y no las acciones racionales del Estado como lo plantean los realistas. El teórico más importante sobre el papel de las burocracias es Graham Allison. Su propuesta de los círculos concéntricos parte de la idea de que la política exterior está diseñada a partir de las preferencias personales de los distintos actores que se encuentran en el nivel estatal. Otra de las contribuciones de Allison es concebir el Estado como la suma de distintos actores y no como un ente unitario. El estudio de las burocracias es útil para analizar la política exterior de países con un ostentoso aparato administrativo. Sin embargo, también pueden aplicarse en ciertas condiciones a otros países donde las estructuras burocráticas aún son incipientes. Permítanme. Finalmente, en estos enfoques relacionados al estudio propio de la política exterior, tenemos el análisis en niveles. Esta propuesta de análisis de niveles contempla la interacción simultánea de distintos niveles de análisis, como puede ser el individual, el nacional, el internacional. Esta propuesta, el principal teórico de esta propuesta es Ken Waltz, quien dice que hay una confluencia de todos estos niveles de manera simultánea. Esta propuesta que realiza Waltz me parece importante, sobre todo porque va a permitir tener un panorama más amplio sobre lo que está pasando en la realidad internacional. Ahora quiero pasar a los enfoques propios del estudio de la política exterior de México. Perdón.
uno de los estudios más importantes sobre la categorización de los estudios de política exterior de México fue un texto que publicó Arturo Borja a finales de los años 90, y en él hace una categoría sobre los análisis, sobre los distintos estudios que se han hecho para analizar la política exterior de México. Quiero también mencionar que el estudio de la política exterior de un país como México resulta igual o incluso más complejo que el análisis de la política exterior de un país considerado como una potencia internacional. La política exterior de nuestro país, como la de cualquier país débil que obtuvo su emancipación de una metrópoli, fue diseñada fundamentalmente para la defensa de los intereses nacionales internos, ya que el país no tiene intereses directos de carácter político, territorial, estratégico o siquiera económico allende sus fronteras. No ejerce hegemonía sobre otras regiones ni tiene intereses propios y directos que proteger en las zonas que hoy son focos de tensión internacional. Los elementos anteriormente señalados complejizan el estudio de política exterior de México, por lo que el análisis de esta a partir de ciertos enfoques y teorías será limitado. No obstante, las características de la política exterior del país, lejos de desalentar su estudio, obligan a reforzar la necesidad de estudiar las prácticas propias del actor internacional del país. El problema principal que se puede identificar no reside en la naturaleza propia de la política exterior de México, la cual se ha concebido tradicionalmente como una barrera, como una defensa para proteger el desarrollo interno. Radica en la falta de una tradición conceptual para el análisis de la política exterior de los países débiles, que ha llevado muchas veces a la aplicación de las categorías que poco explican su naturaleza y su comportamiento. Los estudios en México de la política exterior están ligados a la institucionalización de la disciplina. Esto inicia en la década de los años 50 del siglo XX, primero en la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales con la carrera de Ciencias Diplomáticas. Posteriormente, esta cambia su denominación a Relaciones Internacionales y aparecen nuevos centros de estudio donde se imparte esta disciplina. El cambio de nomenclatura de la carrera y la aparición de nuevos centros de estudio no significó el abandono del estudio de la política exterior en la disciplina. Por el contrario, vino a reforzar la importancia de su estudio, debido a que se consideraba a la política exterior como una materia base para el estudiante de Relaciones Internacionales y para comprender y analizar la postura internacional de México. Así comenzaron a surgir marcos teóricos que pretenden dar naturaleza y características de la política exterior de nuestro país. Estas perspectivas han tomado en cuenta dos factores condicionados de la política exterior. Primero, la influencia del Estado, y segundo, la vecindad geográfica y el peso histórico de la relación con Estados Unidos. Estos dos elementos no solamente han determinado la política exterior, también han orientado a los enfoques teóricos para su análisis. Entre los enfoques que se han empleado para analizar la política exterior se encuentran el histórico diplomático y el juridicista, entre otros. Dentro de las teorías de relaciones internacionales aplicadas al estudio de política exterior encontramos el realismo y el marxismo. Procedemos a revisar algunos planteamientos. Como les comenté, Arturo Borja en su texto menciona distintas generaciones de estudios sobre política exterior. Borja hace tres distintas generaciones de análisis y a partir de ellos identifica algunos enfoques. En el primero encontramos al enfoque histórico-político. Se refiere formalmente al análisis de la acción habitual y o súbita en el pasado para encontrar la explicación casual de los hechos sucedidos. La historia diplomática constituye una etapa importante en el estudio de nuestra materia. No es de extrañarse que se haya recurrido a la historia para explicar la política exterior, ya que los estudios de las relaciones entre los estados ha sido el objeto de investigación de los historiadores desde épocas antiguas. Este enfoque es anterior a la Primera Guerra Mundial, pero es de suma importancia porque trascendió a México incluso tras el fin de la configuración de la Segunda Guerra Mundial. La historia diplomática se convirtió en uno de los principales recursos para explicar el comportamiento del Estado en relación con el exterior. El otro recurso importante sería el análisis jurídico, que más adelante explicaré. No se abandonaron estos enfoques en México y el resto del mundo, donde se institucionalizó la disciplina de relaciones internacionales y se incorporó al estudio de la política exterior. En México, el enfoque histórico fue el
el que primó en los estudios de política exterior. Sin embargo, los cambios constantes que se presentaban en el mundo bipolar de la posguerra puso en evidencia la incapacidad de este enfoque para explicar nuevos fenómenos que se mostraban en la realidad internacional, además de que los historiadores tuvieron que pagar un precio alto por el intento de realizar un estudio riguroso, evitando las generalizaciones explicativas al renunciar a elaborar un marco de análisis conceptual. Por su parte, el enfoque jurídico normativo en la política exterior de México deriva de la tradición que desde el siglo XVII estudiaba la realidad internacional a partir de conceptos jurídicos provenientes del derecho internacional. Al respecto, Bernardo Sepúlveda señala que la política exterior y el derecho internacional han sido elementos indisolubles en la conducta del Estado mexicano. El propio orden constitucional establece un conjunto de principios de política exterior que deben observar el titular del Ejecutivo Federal y que contempla un listado de normas pertenecientes al sistema jurídico internacional. Uno de los trabajos que se centran en el estudio de la política exterior a partir del enfoque jurídico normativo es el de Modesto Seara Vázquez. En su obra La política exterior de México en la práctica del derecho internacional, resalta los elementos jurídicos propios al enfoque. En este tipo de trabajos, antes que analizar las fuerzas sociales, políticas o económicas que determinan la orientación de la política exterior, se hace énfasis en los principios constitucionales y derecho internacional que se marcaron desde el siglo XIX las bases de la diplomacia mexicana. Para finalizar sobre el enfoque jurídico normativo, este predominó en los estudios de política exterior porque en un inicio los encargados de dirigir la política exterior del país y de formar a los especialistas en relaciones internacionales eran abogados, por lo que el estudio de la política exterior estaba relacionado con el derecho internacional y la historia diplomática. En la segunda generación que identifica Borja, aparecen nuevos enfoques para el análisis de la historia, para el análisis de la política exterior, y encontramos el enfoque realista que dominaba en los estudios de relaciones internacionales en ese entonces, así como la aparición del enfoque de economía política y de causalidad interna. Uno de los estudios que hace un análisis explícito a partir de la perspectiva realista es la obra de Mario Ojeda. Este autor identifica a los estados como el más importante y más complejo de las relaciones internacionales, porque jurídicamente son sujetos básicos del derecho internacional y son la única entidad capaz de formular una política exterior. Además de que consideran como parte del concepto de política exterior el concepto de interés nacional. Como mencioné anteriormente, las explicaciones del realismo se basan en la acción y los intereses de las superpotencias. La fuerza explicativa que tienen se diluye en otros casos. Nuestro país no es una superpotencia y no posee intereses allende de sus fronteras, por lo que la aplicación del enfoque puede no ser la mejor opción para el análisis de la política exterior de México. Sin embargo, no hay que menospreciar el enfoque realista y su aplicación en el estudio de la política exterior de nuestro país. Este ha servido para dar una mayor cientificidad a la disciplina y a los análisis de política exterior. La aplicación de este enfoque puede ser útil para explicar detalles generales de la política exterior, pero no para casos particulares Pasando a otra perspectiva para el estudio de la política exterior de México, encontramos el enfoque de la economía política, el cual se identifica con el marxismo y la teoría de la dependencia, con frecuencia utilizados en la disciplina de relaciones internacionales. Este enfoque de la economía política considera que son difíciles los esfuerzos de México de cualquier otro país en desarrollo para explicar su política exterior, ya que antes de explicar el comportamiento del Estado desde dentro, se asume la causalidad externa, es decir, el sistema imperialista, el cual condiciona lo que sucede en los países de la periferia. La incorporación de la teoría crítica a los estudios de política exterior es necesaria para estudiar el peso que tiene el sistema internacional sobre la economía política de México. La aparición de esta perspectiva teórica surge en el momento en el que el país transita del modelo de sustitución de importaciones a una economía de libre mercado. El enfoque considera que la política exterior de los países de América Latina no está condicionada por causas internas.
hasta aquí es la explicación sobre este enfoque de economía política. En cuanto al enfoque de causalidad interna, el enfoque considera que la política exterior de los países de América Latina no está condicionada por causas internas, sino por el sistema dominante en el que se limitan las aspiraciones y logros que estos países pueden tener en el exterior. El uso de este enfoque puede ser útil para analizar la política exterior de México y en general de los países de América Latina en un momento histórico preciso, como es la lucha por el reconocimiento como estados independientes. Fuera de ese contexto, el enfoque es preciso para estudiar el desarrollo, subdesarrollo, los problemas de la economía global y sus impactos en la región para efectos de... Perdón. De hecho, este enfoque ha llevado consigo un debate sobre la relación entre política interna y política externa. Algunos especialistas en el tema señalan que la interioridad y exterioridad aparecen como dimensiones complementarias para la gestación, existencia y proyección del Estado en su totalidad. En suma, la relación entre política exterior y política interna tiene un carácter circular. Las relaciones de poder internas tienen un peso en la formulación de la política exterior y esta influye en la esfera política interna. Finalmente, la tercera generación en la que se centra Borja, el autor identifica dos enfoques principales: el de la interdependencia compleja y el de la política burocrática. Se entiende por interdependencia a la dependencia mutua, es decir, a una situación en que los participantes se veían afectados de manera cada vez más costosa por las acciones de otros. El enfoque ganó importancia en los estudios de las relaciones internacionales a principios de los años 70 porque intentaba desafiar o por lo menos complementar la teoría clásica del realismo político. El auge en México se dio por el creciente nivel de integración económica entre México y Estados Unidos. El enfoque de interdependencia ha tenido clara la influencia no solo... Creo que no estaba compartiendo la pantalla. Perdón. Como les decía, el enfoque de interdependencia ha tenido una influencia mayor a partir de una mayor integración por parte de la economía entre México y Estados Unidos, y puede ser un enfoque útil para analizar la relación bilateral más importante que tiene México, es decir, la que tiene con Estados Unidos. Por su parte, el enfoque de la política burocrática ha tenido sobre todo un mayor peso a partir de este cambio en el modelo económico de México a finales en la década de los 80s y 90. Uno de los trabajos más sobresalientes sobre este enfoque es el trabajo de Guadalupe González sobre el proceso de toma de decisiones y política exterior de México, el ingreso al GATT. Es destacado y se puede considerar como pionero en el estudio de las burocracias en el país porque se nota un peso mayor que tienen las burocracias en la toma de decisiones, sin contar que el aparato gubernamental en México estaba en expansión. Bueno, hasta aquí serían estas generaciones que señala Borja. Y finalmente quiero hacer una reflexión sobre el futuro de los estudios de política exterior en el contexto de la pandemia. Como indiqué en este punto al inicio de mi presentación, no quiero que se vea como que solamente porque estamos en contexto de pandemia es importante mencionarlo. En este punto quiero reflexionar lo que veo como servidor público en cómo la pandemia afecta y afectará en el corto plazo los estudios de política exterior. Queda claro que la pandemia ha modificado la forma en que las personas interactuamos y ha transformado todas las esferas de nuestras vidas. Evidentemente, también la pandemia genera efectos en la forma en que se concibe y ejecuta la política exterior. Normalmente, las negociaciones se hacían en el seno de organismos internacionales, o también mucho del trabajo tenía que ver con las visitas de Estado y de gobierno. Evidentemente, la pandemia ha traído restricciones para la celebración de reuniones, así como de giras presidenciales, por lo cual se ha llevado a plataformas electrónicas los análisis, más bien las decisiones de política exterior
En esta imagen tenemos la pasada reunión del G20, donde los principales líderes del mundo tuvieron que reunirse de manera virtual. Justamente la virtualidad abre una nueva forma de analizar la política exterior. Normalmente, muchos de los analistas de política exterior centraban sus análisis en qué se decía y cómo se decía las cosas cuando había una visita de Estado, también las posiciones que asumían los Estados en el seno de organismos internacionales. Sin embargo, ahora con la virtualidad, una imagen puede decir mucho, puede decir nada, y sobre todo por la frialdad que está representando en muchas ocasiones esta interacción a través del Zoom. También puedo ver que están surgiendo nuevos enfoques de análisis de la política exterior. Uno de los más importantes tiene que ver con el de política exterior feminista, el cual pues México ha adoptado una política de este tipo y evidentemente puede haber muchos debates al respecto. Sin embargo, considero que es una tendencia en el futuro próximo sobre la incorporación de este enfoque para analizar la política exterior. Quiero comentarles que, por ejemplo, el día de ayer España presentó de manera formal su política exterior feminista y también Argentina está dando pasos importantes para contar con una política de este tipo. Sin duda, es un enfoque al que hay que prestarle atención en los próximos años, sobre todo porque los efectos de la pandemia han sido bastante complicados en la vida de las mujeres y en temas de violencia de género. También podemos ver que hay una mayor presencia de enfoques verdes o sobre política exterior medioambiental. La crisis sanitaria también traerá nuevos desafíos para la mitigación de los efectos adversos del cambio climático. En este caso, los enfoques verdes justamente plantean posicionar los temas de medio ambiente y cambio climático a nivel internacional. También la virtualidad y la seguridad en la red es un tema importante que considerar para los análisis de política exterior en los próximos años, porque justamente toda nuestra interacción está siendo a través de la red. También está la cuestión de seguridad cibernética, porque en cualquier momento, cualquier conversación, digamos, de carácter confidencial entre dos estados puede ser filtrada, ¿no?, en la red. Y también algo que yo he denominado como política exterior sanitaria. Recientemente hay diversas críticas a la Cancillería mexicana de por qué tiene que estar involucrado en el tema de las vacunas. Y como yo lo he visto, es que ya hay una mayor participación de todos los ministerios de relaciones exteriores a nivel internacional, justamente porque la pandemia ha desencadenado nuevos conflictos entre los estados por el tema de la vacunación. Será más común ver a los cancilleres o a los responsables de la política exterior estar presentes en los foros y en los mecanismos que se creen para el tema de vacunación, más que a los ministerios de salud, por ejemplo. Entonces, creo que sí es un tema importante para los próximos años, así como algunos temas que si bien no pueden ser considerados como nuevos, sí tendrán un enfoque sumamente distinto al que se abordaba anteriormente. La recuperación económica en la pospandemia creo que es importante, sobre todo revisando cómo serán las relaciones comerciales y de intercambio entre los distintos países. También tienen que ver con temas de género y desigualdades. La crisis ambiental, que también está bastante complicada. La vacuna y acceso a medicamentos es un tema del cual tenemos que poner vital atención, sobre todo porque en algunos países ni siquiera han iniciado la vacunación a su personal médico. Entonces, esto ya traerá consecuencias, sobre todo porque la pandemia no terminará pronto, sobre todo en los países en desarrollo. También la crisis migratoria se va a complejizar justamente por los estragos económicos a nivel internacional.
también cuestiones de seguridad humana ya en términos más amplios, justamente relacionados con el tema de salud, temas de bioética, el futuro de la implementación de la Agenda 2030, sobre todo porque hay un temor de que no se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, así como cuestiones de turismo médico, ¿no? Que si bien ya era una práctica en algunos estados, justamente por la pandemia, pues puede traer consecuencias graves para ciertos sistemas de salud e incluso en la propagación de ciertas cepas del virus, ¿no? Evidentemente estos temas son los que yo observo desde la práctica profesional. Evidentemente puede estar un poco errado, sobre todo ya siendo funcionario público, pero considero que estos temas para el estudio de la política exterior de México son bastante importantes, sobre todo porque, como en su momento la guerra contra el narcotráfico presentó oportunidades para el análisis de la política exterior y estos vínculos entre seguridad nacional, narcotráfico y política exterior, evidentemente ahora lo harán los temas de la pandemia, ¿no? Y bueno, hasta aquí sería mi presentación y pues quedo atento a los comentarios de las profesoras, así como del resto de los que nos están siguiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Sin duda, pues volvemos a tomar esta primera parte de lo que analizamos en la materia de política exterior. Creo que ha sido muy enriquecedora tu presentación porque nos trae justamente a esto que nosotros a lo mejor ya hemos mencionado a lo largo de las clases, ¿no? Continuar analizando cuáles son los elementos que componen a la política exterior. Con esta última lámina, yo un poco decía, bueno, hay una gran cantidad de temas que siguen cayendo en el ámbito de la política exterior, más allá. Yo creo que no es solamente tu percepción como funcionario de Cancillería, sino desde aquellas que estudiamos justamente o analizamos las temáticas, volvemos a ver la gran cantidad de elementos que conforman a la política exterior y desde dónde los tenemos que abordar, ¿no? Sumado a ello también, a esto que tú haces desde ya una tesis, ¿no? Que creo que muchos por ahí tenemos, aquí está, que realizamos ya hace algunos años, en donde en esta primera parte de tu tesis, bueno, pues ya abordabas justamente todos estos elementos teóricos que había que tener en cuenta para el estudio de la política exterior. Y hacia allá justamente van también muchas de nuestras preguntas que por ahí nos están planteando esta mañana. Entonces, yo solamente es decir que vemos otra vez, ¿no?, la gran cantidad de elementos que siguen conformando el estudio de la política exterior. Y obviamente con esta presentación, la apertura de nuevas oportunidades para seguir justamente formulando análisis, profundizando justamente en lo que ya tenemos y también yo creo que poder mirar hacia el futuro, como tú lo mencionas, y dónde tendríamos que empezar a construir y cuáles son los elementos que tendríamos que empezar desde la perspectiva teórica, desde la perspectiva de los enfoques, desde la perspectiva propia de la concepción de la política exterior. No sé si mis colegas quieren hacer algún comentario a la presentación. Pues no sé si Rosa. Tienes el micrófono. Ah, sí. Después de ti, Consuelo. Gracias. Muy bien. Bueno, yo quiero felicitar a Jonathan de Vicente por esta muy completa exposición. Creo que nos da muchos elementos para el análisis pues del curso que estamos impartiendo actualmente. Los alumnos tienen ya varias lecturas sobre diferentes aspectos metodológicos para el estudio de la política exterior, y yo creo que este panorama que nos ha dado el profesor Jonathan ha sido muy amplio, muy completo, y que nos va a servir mucho en el aterrizaje que nosotros tendremos que ir haciendo
en cada momento. Solamente quisiera, no me quiero extender, hay muchas preguntas, muchísimas preguntas de parte de los alumnos. Preferiría dejarles a ellos el espacio. Y lo que sí quisiera comentar es que aquí está la prueba en esta exposición amplia y magna que nos ha dado el profesor Jonathan, la muestra de que no es fácil, ¿no? Es complejo analizar la política exterior de una manera única, es decir, tenemos que estar conscientes de que todos los elementos de análisis que utilicemos serán para un caso concreto, para un periodo concreto, y que tendremos que ir cambiando y ajustando estos elementos de análisis para el caso que estemos tratando, es decir, el caso concreto, el estado concreto, y también el periodo que analicemos. Yo creo que eso es lo que queda claro, que no podemos tomar una sola perspectiva para todos los casos ni para todos los momentos, y que poseemos una gran cantidad de herramientas que iremos utilizando a medida que vayamos emprendiendo el estudio puntual de alguno de los temas. Gracias, Jonathan. Me motiva mucho tu trabajo y lo retomaremos después en cada una de nuestras clases, seguro. Gracias. Sí, bueno, sumándome a los comentarios de la profesora Dávila y de la profesora Alcántara, y algunos de los comentarios recibidos en el chat de la emisión de esta conferencia, pues me sumo a la felicitación por tu trabajo, Jonathan. Yo creo que es un trabajo de mucho tiempo, o que te llevó mucho tiempo y que ha sido de alguna manera madurando y viendo con nuevos ojos, ¿verdad? Porque la práctica profesional también te ha permitido, pues lo que nos comentabas en la exposición sobre la perspectiva que tienes ahora de este tiempo invertido en la investigación y en de la parte teórica de la política exterior. Me parece también que tu trabajo viene a complementar lo que había ya lo que ya estaba hecho en materia de sistematización de los estudios de política exterior. En ese sentido, creo que es un trabajo pues, que aportó en su momento y que si es retomado por otros estudiosos de relaciones internacionales, compañeros que ahora están estudiando la carrera, por ejemplo, podría ser cuestionado, enriquecido, perfeccionado, y ahí está el reto. Creo que has dejado claro cómo esta parte que pareciera de repente, o a muchos nos puede parecer cuando estudiamos, un poco gratuito, un poco enfadoso, tedioso, la verdad es que te da una formación intelectual y profesional que te permite tener una visión más amplia de tu tarea, de tus tareas profesionales de manera subsecuente, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido una cosa que me gustaría rescatar de lo que nos has compartido. Me parece también que, como dice la maestra Dávila, es todo un reto entrarle a esta parte del trabajo, muy necesaria para complementar y entender qué es lo que estamos haciendo en términos amplios de la disciplina cuando revisamos un tema del quehacer internacional de México, ¿verdad? Creo que con tu presentación nos queda claro, nos puede quedar más claro que en la revisión o en los estudios de política exterior
tenemos varios segmentos o varios compartimentos. Uno es esta parte de entender la parte conceptual y teórica de cómo abordar el estudio de un tema, de ese otro compartimento que es el conjunto de acciones que le dan cuerpo a lo que denominemos política exterior. Y bueno, están ya los estudios en concreto de un tema de investigación específico que puede ir cambiando según los intereses de cada generación, ¿verdad? No es lo mismo las generaciones que hicieron investigación en la Facultad en Relaciones Internacionales en los años de la Guerra Fría, en los años del boom de los países en desarrollo, o de los años 90, después de la caída del muro de Berlín y la creación de nuevos muros, ¿verdad? Porque se ha festejado mucho la caída del muro de Berlín, pero se han levantado otros que se defienden a capa y espada, ¿no? Y se consideran indispensables. Los temas migratorios, todo este panorama que nos has dejado al final. Pues yo te reitero mi felicitación. Reitero también mi felicitación a los compañeros que están muy activos haciendo preguntas a partir de lo que ha despertado tu presentación. Pues reitero eso y creo que por mí es todo también para ver que avancemos en la presentación de algunas preguntas que se consideren pertinentes, ¿verdad? Me parece que son muy buenas todas, pero pues no sé cómo va a ser la dinámica, maestra Alcántara. Yo he estado un poco organizando las preguntas. Creo que a esto ha causado mucha interés justamente porque creo que el hecho de que tú nos presentaras esta mañana, sobre todo esta parte teórica, que creo que los alumnos siempre es cómo aplico la teoría, ¿no?, a la cuestión práctica. Estaba yo ahorita haciendo una selección de estas preguntas y eso lanza muchas dudas o se tiene mucho interés de saber cómo es que se aplica, cómo hacer esta aplicación. Me gusta también, esta mañana creo que nos está acompañando por ahí el profesor Juan Palma, quien nos ha dejado una pregunta. Si me permiten, voy a leerla y después un poco hablar del grupo de preguntas, Jonathan, porque creo que hay dos vertientes de preguntas. Es decir, tienen mucho interés en ver cómo, si estos enfoques, estas teorías que tú has presentado siguen estando vigentes en el marco del estudio de la política exterior, ¿no? En qué medida, hacia dónde caminan. Y hay otra parte de preguntas que está observando que tiene que ver más bien con pues este tema que tú nos acabas de presentar sobre la política exterior feminista y a dónde, ¿no?, hacia dónde la podemos encaminar. Y obviamente también sobre el ejercicio profesional en el día a día, en la parte cotidiana. Juan Palma nos pregunta qué importancia tiene el enfoque de los sistemas complejos para la política exterior. Permíteme aquí estoy diciendo a grandes rasgos. Por ahí también nos preguntan si las teorías realistas del liberalismo, la teoría crítica para el análisis de la política exterior, son un enfoque que tiene un dinamismo en el sistema internacional, o tú consideras que es necesario un cambio dentro de ellas, ¿no? También nos preguntan si el uso de la teoría constructivista en política exterior significa una ruptura epistémica, dada la utilización de los conceptos excluyentes. Aquí hacen otra pregunta sobre los avances en la ciencia y la tecnología que puedan influir en la aplicación de una política exterior por parte del Estado, debido a que han aparecido nuevas problemáticas y por lo tanto nuevos elementos para el análisis. Si quieres,
empezamos con esta y Perfecto. hacemos una segunda ronda. Por ejemplo, las preguntas que están relacionadas con la vigencia de estos enfoques y la pertinencia de los mismos, considero que siguen vigentes. Estudiar estos enfoques son parte de los paradigmas que se ven en teorías de relaciones internacionales. Sin embargo, hay que verlos desde una mirada actual. Como bien lo comentó la doctora Gaitán, los estudios de política exterior en determinados momentos respondían a ciertos intereses, no tanto académicos como de la propia realidad internacional. Evidentemente el mundo ha cambiado y sobre todo en este contexto de la pandemia, pues a lo mejor algunos conceptos que manejan las teorías pues no son aplicables para analizar un determinado tema, ¿no? Pero siguen vigentes en la medida en que podemos ir haciendo relaciones entre conceptos y realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en términos realistas, por ejemplo, con temas de vacunación, pues ¿cuál es el interés de muchos países actualmente? Pues que su población esté vacunada y justamente están desplegando dinero y recursos e investigación para contar con vacunas. ¿Y quiénes están, digamos, dentro de esta carrera de vacunación a nivel internacional, dentro de los primeros lugares? Pues son los países más desarrollados, ¿no? Estados Unidos, los países europeos. Y a lo mejor el tema de salud en su momento, dentro del propio realismo, no era una prioridad. Sin embargo, pues ahora, al constituir el interés nacional de muchos estados, pues podemos ver que sigue vigente el realismo, ¿no? Evidentemente con un matiz completamente distinto. También creo que, y es lo que he observado también, sobre todo cuando asistí a los cursos de seminario de tesis, como la necesidad de enfrascarnos en temas muy actuales, ¿no? De política exterior, lo cual está bien. Sin embargo, si queremos hacer el estudio pues, de un proceso histórico o de un personaje que también son importantes, retomar las experiencias de los diplomáticos y de diplomáticas mexicanas, pues ahí podemos ver que la aplicación de los conceptos y de las teorías puede ser más claro, ¿no? Sobre todo porque ya son hechos consumados y podemos ir abriendo justamente estas vetas de conocimiento, ¿no? De cómo a partir, no sé, de la experiencia en la práctica diplomática de determinada persona, se ven reflejados estos principios o estas concepciones teóricas, ¿no? Incluso lo podemos ver en sus discursos que tienen un toque nacionalista y de construcción de interés nacional, si lo queremos ver así, o por el contrario, ¿no? Desde una perspectiva liberal y el trabajo que realizó, por ejemplo, en organismos internacionales, que me parece muy importante en el caso de México, que nuestra política exterior está centrada muchas veces en los organismos multilaterales y regionales, y ver cómo esos posicionamientos dentro del sistema de Naciones Unidas o interamericano repercuten en la política exterior, ¿no? Entonces, creo que siguen vigentes. También hay que casarse, ¿no? De que tiene que a fuerzas entrar el constructivismo, el realismo o la teoría que sea para analizar mi tema de estudio. Creo que el enfoque que se utilice deberá ser el que mejor le convenga así al análisis, ¿no? No es como que realismo siempre tiene que encajar con política exterior. Creo que parte de lo que traté de explicar es que la existencia de los múltiples enfoques nos va a dar un resultado distinto, ¿no? Si analizamos el problema con realismo, tendremos un resultado, y si lo realizamos con liberalismo, pues vamos a tener otro. No es que sea uno mejor que el otro, simplemente vamos a tener resultados distintos. En cuanto a la práctica profesional y las preguntas de política exterior feminista, me parece que es un enfoque bastante interesante, sobre todo dado la coyuntura nacional e internacional en temas de igualdad de género. Creo que como enfoque teórico aún le faltan ciertos elementos para aterrizar en términos de política exterior. Evidentemente, desde una perspectiva de los estudios del feminismo, pues ya hay varios planteamientos que me parecen bastante avanzados en esta concepción de lo que se ha denominado como política exterior feminista, pero que en el caso propio de ya los estudios de política exterior sí siento que hace falta ciertos ajustes, ¿no?
sobre todo porque en eventos que he visto, se piensa que con la política exterior feminista se van a resolver muchas cosas en materia de igualdad de género, lo cual no es así, sino que va a contribuir a acelerar, alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Creo que eso es por una parte. También en cuestiones de tecnología que mencionaban, se refiere justamente a, si no mal recuerdo la pregunta, dice que los avances en la ciencia y tecnología pueden influir en la aplicación de una política exterior por parte de un Estado debido a la aparición de nuevas problemáticas y elementos para su análisis. Sí, evidentemente la ciencia y la tecnología serán temas a considerar dentro de los próximos años en temas de política exterior, sobre todo porque justamente la virtualidad y temas también de seguridad digital, pues muchas veces no nos enterábamos de lo que pasaba en las negociaciones, ¿no? Entre los estados o en organismos internacionales, justamente porque pues eran en salas pues a las que no tenemos acceso, y pues recientemente pues ya todas las reuniones se hacen por alguna plataforma que, a pesar de que pueden tener las medidas de seguridad pertinentes, pues no son del todo seguras, ¿no? Creo que al inicio de la pandemia, por ejemplo, cuando empezaron las clases en línea, muchas personas reportaban problemas, ¿no? De que se metían a las sesiones, a pesar de que estaban estos candados de seguridad. Entonces, creo que sí será un tema importante, y sobre todo, nuevamente, visto desde un enfoque de salud, por ejemplo, cómo estas amenazas del siglo XXI pues ya no tienen que ver propiamente con guerras, ¿no? Sino con incluso la integridad de la vida de las personas. Entonces creo que sí es importante tomar estos temas en consideración. También, por ejemplo, preguntan en los primeros... Perdón, aquí hay algo también sobre el otro tema que tú planteabas, que creo que es interesante tocar, el tema que tiene que ver con protección al medio ambiente, ¿no? Las decisiones sobre el cuidado, esto que tú hablabas de la política exterior verde, ¿no? Entonces, también están haciendo una pregunta al respecto, en los análisis, cómo se integra la política exterior en los análisis de crisis ambiental y cuáles son las decisiones acerca del cuidado y la protección del medio ambiente y la postura justamente en términos de política exterior para estos análisis. Por ejemplo, en temas relacionados con cambio climático y demás, creo que hay una gobernanza internacional bastante fuerte en la que México ha participado de una manera muy activa en la construcción de la misma, y también muchas personas que se dedican a temas de medio ambiente señalan que pues la gran crisis no era en sí la pandemia, sino la crisis ambiental que se está viviendo actualmente, y que evidentemente la pandemia y el uso de mascarillas y de distintos insumos médicos pues van a traer consecuencias para el medio ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado no se pudo celebrar la 26ª conferencia de las partes de la Convención sobre Cambio Climático en Glasgow, justamente por los problemas de la pandemia, ¿no? Y era sumamente complicado convocar a una reunión internacional a pesar de que el tema de cambio climático lo ameritaba, ¿no? Considero que la inclusión de los temas de cambio climático en la política exterior tiene que ver justamente con los efectos que los propios estados se enfrentan por el mismo cambio climático, ¿no? En el caso de México, pues hay muchos estudios sobre las afectaciones que podría tener el incremento del nivel del mar en ciertos puntos del país, y sobre todo tiene que ver con cuestiones, pues, bueno, más bien, el incremento del mar tendría que ver en ciertos puntos que son turísticos hoy en día y que son de gran valor económico para nuestro país, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esta activa participación de México y de países insulares, sobre todo, en generar medidas para la protección del medio ambiente y el combate a los efectos adversos del cambio climático. Entonces, sí creo que podría ser incluso un planteamiento interesante en el futuro ver cómo hay la incorporación de estos criterios que están desde la perspectiva medioambientalista y de cambio climático ya propiamente en términos de política exterior, ¿no? Que sí hay un avance, sobre todo en procesos de negociaciones, pero ver incluso
hay una crítica, por ejemplo, en las reuniones que se hacen por este medio de Zoom o cualquier otra plataforma, que generan muchas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Que a pesar de que ya no estás contaminando al hacer un viaje en avión o en algún medio en un medio de comunicación, pues las reuniones vía Zoom pues siguen generando emisiones de CO2 y eso es bastante dañino para el medio ambiente. Entonces, creo que es como un tema para reflexionar sobre el futuro que nos depara en términos de desarrollo sostenible. No sé qué otra pregunta sería. Hablan un poco de la corrupción. ¿Qué ejemplo nos puede dar respecto de la posible corrupción que puede existir en los actores burocráticos y sus efectos en la política exterior? ¿Está siendo mejor controlada, aumentado o no existe? Híjole, el tema de la corrupción con la actual administración, pues creo que es una de sus prioridades. Creo que al ser un problema estructural de nuestro país, es bastante complicado que se resuelva en una administración. Te puedo decir que como servidor público, pues te tienes que regir por los términos que establece la Secretaría de Función Pública y sobre todo, pues comprometerte en no caer en actos de corrupción, ¿no? En términos de política exterior y cómo se están llevando la situación, desde mi perspectiva, pues todos podemos tener una interpretación sobre el actual gobierno, pero creo que justamente pues la virtualidad ha hecho más posible que estemos teniendo un seguimiento a lo que se está haciendo, ¿no? Y un señalamiento sobre posibles actos de corrupción o de ciertas prácticas que no están en el marco del derecho. Pero creo que es muy pronto para determinar si es mejor o peor que antes. Simplemente pues creo que estamos siendo testigos de los cambios que se están presentando tanto a nivel nacional como internacional en términos de corrupción. También en temas de migración, ¿qué papel y acciones nuevas está tomando México en cuestión del tema de migración? ¿Cómo es que México apoya y amplía la protección para los migrantes y solicitantes de asilo? Pues con la firma del Pacto Mundial sobre una migración ordenada y segura, creo que México tuvo una importante participación en este documento, que si bien no es vinculante, pues sí, digamos, tiene un carácter que obliga a los estados a actuar de una manera más correcta sobre el tema de migración, ¿no? Evidentemente la crisis sanitaria, así como la crisis económica que prevalece en los países centroamericanos, pues ha afectado, más bien ha provocado que los flujos migratorios cada vez sean mayores. Y también, pues, las políticas que establecía la administración Trump, por ejemplo, pues podrían verse como nuevamente que México estaba siguiendo instrucciones de Estados Unidos para evitar el paso de las caravanas migrantes, ¿no? Pero justamente hay mucha esperanza y buenos, pues sí, sobre todo esperanza y buenas intenciones de que las cosas cambien con la administración de Biden y que permitan nuevos proyectos de desarrollo para Centroamérica, sobre todo en el caso de la migración que transita por México. También comentar, por ejemplo, que en el caso de apoyo a migrantes, el número de solicitudes de asilo han incrementado considerablemente para México. Yo no llevo el tema propiamente de migración dentro de Cancillería, pero por pláticas que he tenido con mis colegas que llevan el tema de solicitudes de asilo, justamente a partir de 2018-19, las solicitudes de asilo han incrementado exponencialmente. Y sobre todo puede haber sus críticas y demás a los centros donde están algunos migrantes, sobre todo en la frontera sur o aquí en la Ciudad de México, particularmente en la delegación Iztapalapa, pero se están haciendo esfuerzos dentro de las posibilidades del Estado para garantizar la integridad física de las personas migrantes, así como darles una solución a su estatus migratorio.
evidentemente es un reto muy grande y que falta sobre todo invertir en capacidades institucionales de las instituciones encargadas de gestionar la migración. En este caso, pues la Comar y la Secretaría de Gobernación, por ejemplo. No sé qué otra pregunta podría ser. Aquí hay una pregunta que a lo mejor ya un poquito también como para ir a, digamos, a partir de lo que has estado comentando, nos preguntan si tú ves que existen continuidades en el marco de la política exterior y si así es, cuáles son estas continuidades. Evidentemente, cada administración va a marcar las pautas que quiere seguir a nivel internacional. Sin embargo, en el caso de México, los principios de política exterior que están consagrados, de cierta manera, nos permiten dar cierta continuidad en las acciones que emprende el Estado mexicano en materia de política exterior. Por ejemplo, yo particularmente que estoy relacionado con los temas de derechos humanos e igualdad de género, sí puedo decir que hay una continuidad sobre el tema. Por ejemplo, en el marco del Consejo de Derechos Humanos, desde 2009, México presenta una resolución sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas. Y puede ser incluso complicado visualizar que esta resolución se haya presentado incluso dentro de una administración panista, sobre todo porque la derecha en nuestro país pues no apoya ciertos temas sobre igualdad de género y la autonomía de las mujeres. Pero justamente pues ha sido una iniciativa que ha sido retomada ya por la administración de Peña Nieto en su momento y en la actual administración de López Obrador. Entonces sí puede haber continuidad, sobre todo en temas que son discutidos sobre todo en organismos internacionales y regionales. Es donde yo veo la continuidad sobre todo. También en temas, por ejemplo, de medio ambiente ha habido una participación muy activa por parte de México. Nuevamente retomando un poco los temas de género, en la COP que se celebró en Madrid en 2019, pues uno de los principales logros que se alcanzaron en esa conferencia fue justamente la adopción de un plan de acción en materia de cambio climático y género, en el cual participaron funcionarias de la Cancillería y también en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que estaban como delegadas y que contribuyeron a las negociaciones. Entonces serían como los temas en los que ha sido continuidad. Evidentemente, pues digamos que los momentos de ruptura o que se pueden marcar las diferencias, pues tienen que ver con las formas y los estilos que cada administración lleva a cabo, ¿no? Bueno, hace suyos. Sí, claro, y que como bien lo dices, creo que justamente esta continuidad que vimos en las grandes temáticas que tú presentabas al final de la presentación tienen una estrecha vinculación con las temáticas propias de las relaciones internacionales en donde como país nos hemos ido insertando para ir cumpliendo con esto que tú también comentabas, ¿no? El poder cumplir con los objetivos ¿no? Para el 2030, ¿no? Que es sobre donde muchos estados están trabajando, obviamente nosotros no somos la excepción, y justo esto que tú mencionabas, el hecho de que ya se esté planteando en este momento si vamos a poder llegar a cumplir todos estos objetivos. Aquí vemos justamente esta relación que existe entre, ¿no? La política exterior con las relaciones internacionales, cómo somos parte de esas relaciones internacionales, amén de lo que tú ya nos has mencionado ampliamente y que creo que nosotros tendríamos que regresar a esos análisis desde la perspectiva, ¿qué es lo que tengo que utilizar como teoría? ¿Qué es lo que tengo que utilizar como concepto? ¿Qué es lo que tengo que utilizar como visión para justamente a partir de ahí, pues obviamente, realizar nuestros análisis? Muchas de nuestras preguntas siguen estando y creo que es parte cuando estudiamos relaciones internacionales, cuando yo salí de la carrera, ingresé a la Cancillería, uno de mis grandes miedos era, me van a preguntar cómo voy a aplicar la teoría a la parte, ¿no? Práctica, lo que voy a hacer. Será, creo que en lo personal, como tú lo planteaste, ¿qué voy a hacer? Y ya vamos viendo cómo en el día a día, en la cotidianidad, ¿no? Las teorías están ahí, ¿no? No las queramos usar como esa caja de zapatos o como ese andamiaje que nos tiene que decir, es que va por aquí. Y si no va por aquí, entonces esto ya no funciona, ¿no?
creo que esto que nos has presentado esta mañana, como ya lo decía Rosa Isabel, como lo decía Consuelo, nos sirve para justamente seguir profundizando y ampliando los análisis en materia de política. No sé si mis colegas tengan algún otro comentario que hacer para ir cerrando esta transmisión. Muy rica en A mí me muchos gustaría tal vez hacer alusión a la última parte de la exposición de Jonathan y que además generó pues muchos comentarios por parte de nuestros alumnos y que tiene que ver con los retos para la política exterior. Sin duda, como Jonathan nos comentó, serán muchísimos ante la crisis que se vive actualmente, ¿no? Ante una crisis sanitaria que por necesidad nos remite de nuevo a valorar la cooperación internacional para combatir la desigualdad, para ver cómo va a estar el tema de repartición de las vacunas, es decir, qué tipo de acciones comunes se deben de tomar. Y esto frente a una crisis económica también que se avecina y que sin lugar a dudas nos lleva de nuevo a pensar en la cooperación internacional para combatir las políticas de derecha y las políticas proteccionistas que estamos a flor de piel en todo el mundo, el cierre de fronteras, el rechazo a la migración o un mayor control en la migración, el tema sanitario que tiene vinculación con los temas de medio ambiente, sin lugar a dudas. Es decir, ¿cómo vamos a replantear la política exterior de los estados en este nuevo contexto y en este nuevo entorno que nos plantea tantísimos retos de todo tipo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí pues, hay una beta muy importante de estudio en donde tendremos que pues poner el ojo muy, muy abierto. Sí. Gracias, Jonathan, y gracias a todo el equipo, gracias al CRI también por habernos apoyado y a nuestros alumnos que están tan atentos en esta charla. Sí, sí, yo quisiera hacer un comentario breve. Creo que el trabajo que nos has presentado, Jonathan, plantea, no sé si lo dije antes, las ideas sustantivas que tendríamos, sobre las que hay que poner atención para aproximarnos cuando hacemos estudios de política exterior en el contexto de las relaciones internacionales. Respecto a algunas de las preguntas, me gustaría precisar que yo entiendo que cuando se habla, o se habló en este caso preciso, de las teorías y de algunos enfoques que se han desarrollado para política exterior y que no son aplicables a México, no quiere decir que no sean útiles en otros casos y que no se sigan aplicando. Y el trabajo de Mario Ojeda, que ustedes, nuestros alumnos, conocen bastante bien en sus diferentes revisiones, digamos, me parece que hay que destacar que es un trabajo sustentado en el realismo, basado en la teoría realista, pero acondicionado a las características de un país como México. Entonces, pues esa también es una salida a lo que aquí se ha planteado. La otra cosa que quisiera señalar es que el combate a la corrupción, que si bien el presidente Peña Nieto dijo que era algo inherente a la cultura de nuestro país, se ha combatido o se ha intentado combatir de cierto modo, con diferentes grados de éxito o no, o de fracaso. Por ejemplo, la última campaña que podemos ver hacia atrás es la de Miguel de la Madrid, con este asunto de la renovación moral que planteaba acabar con la corrupción en México, ¿verdad? Entonces es un tema que ha preocupado a nuestra sociedad hace muchas décadas. Y quisiera terminar con mi agradecimiento pues, a mis colegas cómplices en estas aventuras que nos nutren, nos fortifican en la práctica docente. Reiterar mi agradecimiento al expositor de esta mañana por aceptar compartir con nosotros estos trabajos que él ha hecho y que ha ido, como decía yo hace un rato, pues puliendo y madurando.
lo cual nos da mucho gusto ver a nuestros egresados pues trabajando en lo que les interesa y apasiona. Y por último, quiero agradecer a la Coordinación de Relaciones Internacionales por el apoyo a estas iniciativas de sus docentes y reiterar que este ciclo lo vamos a dedicar a festejar los 50 años de docencia de nuestra querida colega, la profesora Irene Sea, que por cuestiones personales hoy no nos acompañó, pero que está impartiendo su materia y cuyos alumnos nos han acompañado esta mañana. Así que, pues, muchas gracias a nuestra conductora de la sesión, la doctora Alcántara. Muchas gracias. Y pues no hay más que agradecer. Gracias, gracias. Gracias a la doctora Gaitán, gracias Consuelo. Creo que como decía yo ya en algún momento de esta transmisión, ya son muchos años llevando a cabo este tipo de actividades que sin duda siguen enriqueciendo nuestras clases. Obviamente desde aquí, porque sabemos que nos está escuchando, a la pionera, a la organizadora justamente de que esto se esté llevando a cabo. Antes lo podíamos hacer en la facultad, hoy hemos tenido, como ya tú lo decías, Jonathan, también desde el, ¿no? A través de la tecnología que nos acerca, que sin duda también nos da la oportunidad de seguir conversando, charlando, teniendo invitados tan interesantes como el que tú nos hayas acompañado esta mañana. Y esta no es más que la primera de muchas otras que estaremos llevando a cabo en el marco de política exterior de México, cual sea la política que estemos analizando, ya sea la 1, la 2 o la 3, y no nos queda más que agradecerte nuevamente y a todos nuestros alumnos que nos han seguido esta mañana en esta transmisión, a la Coordinación de Relaciones Internacionales que tan amablemente también nos brinda este espacio, nos ayuda a que esto tenga una posible realización. Pues no nos queda más que agradecer a todos ustedes que esta mañana hayan estado con nosotros. Y muchísimas gracias. Muchas gracias en verdad por la invitación a este ciclo. En verdad estaba muy nervioso